algo sobre psicología de la credulidad. No trataré de los efectos psicológicos de la credulidad en cuanto a la calumnia. Recuérdense tantos proverbios populares y la romanza de Rossini, que puede bastar. Prescindiremos así del animus, o sea, de la intención de afirmaciones o insinuaciones, pues lo que interesa son los efectos de ellas sobre la credulidad de los hombres, y aún sin afirmaciones o insinuaciones, lo que en general y en virtud de la psicología especial de la credulidad humana tiende generalmente a producirse. Yo una vez escribí esto: la reputación depende de lo que uno hace y de lo que los demás dicen, y todavía lo que uno hace no sirve sino para declarar. Antes de entrar al asunto, me tienta referir un cuento que encontré en una novela de Cherbuliez y que no viene mal recordar a propósito de muchos hechos reales o posibles. Especialmente los funcionarios deberían todos conocerlo. Un hombre se encontró en la calle una cartera con 2.000 francos y, cumpliendo la ordenanza respectiva, la entregó en el próximo puesto de policía. En el primer mes, el hecho se comentaba así: N es un hombre muy honesto, encontró en la calle una cartera con 2.000 francos y enseguida la fue a entregar a la policía. El segundo mes, el comentario tomó esta forma: al fin y al cabo, ese señor N, al entregar a la policía la cartera con los 2.000 francos, no hizo más que cumplir con su deber. En el tercer mes, el comentario ya fue este: ¿y quién nos prueba que no había más que 2.000 francos en la cartera? Y siguió pasando tiempo, y N, que era empleado en un ministerio, no ascendía nunca. Todos pasaban antes que él. Hasta que encontró a alguien que se prestó a llevar la queja al ministro. Sí, respondió este, ese señor N es efectivamente empleado nuestro y es competente y cumplidor. Pero, ¿qué quiere usted? En la historia de ese hombre hay un asunto de unos 2.000 francos que nunca se ha podido aclarar bien. Y el cuento es de muy buena psicología. Efectivamente, es caso bastante común que tanto a propósito de actos buenos como de actos malos o de actos de calificación dudosa, que son tantos, lo que tiende a quedar después que pasa tiempo es esa impresión de algo que no se pudo aclarar bien. Muy bien, bienvenidos aquí a Radio Uruguay a 1050 AM, la máquina de pensar aquí en este lugar, en esta radio, donde estamos comenzábamos con las palabras un poco viejas, ya envejecidas, la voz de Carlos Bá Ferreira. Nos vamos a referir durante toda la semana a su libro, a uno de sus libros cumbres, Lógica Viva. Estábamos escuchando su voz en 1951. Recordemos que él falleció en 1958, Carlos Bá Ferreira,
Y ahora estaba hablando acerca de lo que era la psicología de la credulidad, y tratando siempre de definir esos procesos psicológicos sociales que nos llevan, por ejemplo, a hablar bien de alguien o a hablar mal. En este caso estaba hablando haciendo una anécdota sobre alguien que había encontrado dinero y que lo había devuelto, pero por no haber quedado demasiado claro, después eso se volvía en su contra. Depende de lo que hacemos, depende de lo que uno hace, nuestra fama, y depende de lo que demás dicen, decía Carlos Bá Ferreira. Y antes de hablar con la persona que vamos a abrir la semana, que es Agustín Courtoisí. Agustín es un viejo amigo de nosotros. Yo quería leerles nada más algo de Carlos Bá Ferreira que estuve leyendo sobre críticas y los críticos, que tiene que ver, o por lo menos a mí me hizo acordar, el tema del clásico de ayer, el tema del fútbol. Dice Carlos Bá Ferreira, fíjense, hablando de la crítica, lo que tiene que tener un crítico para criticar a los artistas, después de decir que un artista, un escritor, por ejemplo, no tiene por qué conocer toda la biblioteca o estar con todas las escuelas o saber de todos los libros, sino que generalmente los artistas, los grandes creadores, son unilaterales, dice él, y un creador puede ser unilateral y puede ser incomprensivo para otras formas de escuelas y artes que no son las que a él le sirven o las que los inspiran, dice Carlos Bá Ferreira. Pero refiriéndose al crítico, dice, la primera necesidad del crítico es, desde este punto de vista, ser más completo que el creador. Es haber, leído toda la biblioteca, haber conocido todas las escuelas. En un momento dice, el crítico no solo tiene que ser más completo que el creador, quedan muchos paralogismos que el crítico debe evitar, muchos sofismas, ¿no? Y hay hasta reflejos inconscientes, y ahora van a ver lo que tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver reflejos inconscientes. De estos cito uno, al que podríamos llamar reflejo de restricción. Dice Carlos Bá Ferreira, en cualquier clase de actividades parece que el hecho de criticar estimulara ese reflejo de restricción. Es un reflejo inconsciente, aclaremos, ¿no? Dice, por ejemplo, dice Bá Ferreira, cuando un cronista de fútbol se decide a elogiar a un árbitro, es raro que no agregue alguna frase como sin perjuicio de que haya tenido algún error, o sin perjuicio de algún error, o cualquier otra restricción equivalente. Cuando la restricción es así de vaga, dice Bá Ferreira, y no se explica en qué consistieron los errores, es el reflejo de restricción de bajar el elogio por las dudas. Ahora hay críticos de artes en quien aparece infaltablemente ese reflejo y con el cual se relaciona cierta tendencia a criticar vago, diciendo, por ejemplo, de la música, tal director de orquesta no captó el verdadero espíritu de la obra sin explicar por qué o cuál sería ese espíritu, y bueno, y hay tantos otros hábitos o paralogismos que nos llevan a pensar mal, dijera Bá Ferreira. Pero bueno, estamos dando la bienvenida aquí a la máquina de pensar a Agustín Courtoisí. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Agustín Courtoisí, ustedes lo conocen, es escritor, es docente, es profesor de filosofía y colaborador del País Cultural, y entre otras cosas está muy vinculado a la figura de Carlos Bá Ferreira porque fue curador de la exposición de homenaje que se le hiciera en el Centro Cultural de España en el 2008, responsable de la investigación y del correspondiente CD temático que yo recomiendo fervorosamente. Si ustedes quieren conocer algo de Bá Ferreira, tienen que ir a la página del Centro Cultural de España, es www.cce.org. Y ahí van a ir a Bá Ferreira, van a poder descargar el CD completo. Lo digo ¿por qué? Porque si uno pone en Google, como yo puse, Bá Ferreira, no aparece inmediatamente, y es quizás el sitio donde está mejor y más clara toda la obra de Bá Ferreira. Entre otras cosas está Lógica Viva y está Fermentario y un par de notas más. Pero bueno, estamos tratando esta semana, intentaremos abordar, Agustín, Lógica Viva. ¿Qué es Lógica Viva desde tu perspectiva? Bueno, yo no me atrevería a decir de mi perspectiva así individualmente. Creo que hay una masa crítica ya desde hace muchas décadas en Uruguay respecto de que Lógica Viva fue un hito importante no solamente para el Uruguay, sino que lo fue para otros países latinoamericanos que tuvieron acercamiento con la obra de Bá Ferreira, y lo podría haber sido mucho más allá si hubiera tenido la difusión que naturalmente no tienen los pensadores de los países periféricos como los nuestros, ¿no? Yo entiendo que una manera de posicionar Lógica Viva, pensemos 1910, pensemos un Uruguay con las heridas abiertas y ardientes de las guerras civiles. Hay un hecho muy sintomático en que
alguien que en ese momento representaba un pensamiento profundo, estaba ya desde hacía unos cuantos años recibiendo por parte de la sociedad uruguaya, o la parte educacional y pensante de la sociedad uruguaya, muchísima atención, retomar el tema de la argumentación. Esto de que los hombres intenten volver a dialogar y volver a argumentar cuando la guerra está caliente y hay humo en el aire, es una cosa que se vuelve a repetir cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en distintos países de Europa, algunos años después de terminada la guerra, desde luego, se expande lo que fue la teoría de la argumentación, ¿no? Uh-huh. Los primeros grandes libros que conocemos, bueno, el de Perelman, que si no mal recuerdo es del 58, y otros, y de Toulmin, y muchos otros autores. O sea, hay algo muy sintomático, y es lo primero que me viene a la mente, en esto de que profundizar cómo argumentan los hombres realmente en la práctica cotidiana, discutiendo acerca de política, de economía, de psicología, de problemas personales, ese volver los ojos a cómo entenderse mejor, creo que es muy sintomático que surja cuando los hombres venían de grandes fracasos. Bueno, en el caso del Uruguay, en 1910, las guerras civiles hasta 1904. En el caso de la vieja Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen todos estos esfuerzos, desde luego con mucha más amplificación en el mundo, en el primer mundo intelectual, pero creo que hay algo en común, más allá de la modestia de las dimensiones de nuestro país y a principios del siglo XX, con esto ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso de que los hombres vuelvan a intentar entenderse y los intelectuales pongan el ojo en las maneras concretas de argumentar, bueno, me parece que es algo muy significativo. Por otro lado, creo que y tú interrumpime cuando quieras, porque todo esto te imaginarás que puedo hablar me quedé pensando en esto, que el nazismo y los totalitarismos en Europa obviamente avanzaron precisamente, entre otras cosas obviamente, por por los lugares comunes y por la inercia del pensamiento, la simplificación del pensamiento, que hizo que avanzaran ideas que uno las ve, en retrospectiva, y dice, ¿cómo puede ser que millones de personas adhirieran a estas ideas, ¿no? Tan simples y tan devastadoras? Lo que se planteaba Ferreira, y me imagino que también se plantearon los intelectuales de la posguerra, es tratar precisamente de evitar ese error, de evitar de luchar contra el lugar común, o sobre todo contra la falacia, contra los falsos, las falsas conclusiones. Mirá, es tan oportuno en lo que decís, se me ocurre completar lo que tú estás diciendo en varios planos. Por un lado, quienes tengan oportunidad de ir a ver la película La Ola, es una película alemana basada en un caso real de un profesor que empieza a probar técnicas pedagógicas basadas en disciplina férrea y logra que un grupo experimente, bueno, la necesidad de un líder, usar todo su uniforme, tener un gesto que los unifica, los uniformiza, todo ese proceso que se le termina yendo de las manos a ese profesor, ¿no? Reitero, está basado en un caso histórico y eso así ocurrió, fue en Estados Unidos el caso, en los años 70. Y cuando uno mira la película, bueno, es absolutamente descriptivo del fenómeno de cierre de grupo, ¿no? Cuando la cohesión grupal le da a alguien que no es nadie fuera del grupo, le da una dignidad, un orgullo por su pertenencia. Y bueno, y todo el resto, si uno se pone a pensar, son consignas, es un logotipo que identifica al grupo, o sea, son todos fenómenos que hablan al bajo vientre y a las peores pasiones. Desde luego que sin los grupos y sin la solidaridad no avanzamos como seres humanos, pero eso es una especie de documental sobre la patología de lo que es la confianza grupal, ¿no? No digo que la película sea un documental, digo que es como un documento acerca de lo que ocurre cuando los totalitarismos están en semilla. Yo no creo, disculpame porque tengo miedo de olvidarme de esta idea, yo no creo que los totalitarismos, las dictaduras se eviten solamente por razonar mejor. Creo que razonar mejor va a ayudar cuando ya hay sensibilidad moral, ya hay carne, hay piel, hay afecto, hay tibieza. Creo que la razón puede venir como muy buena ayuda, ¿no? No creo que se pueda evitar que la gente se haga nazi o fundamentalista por silogismos, ¿no? Pero de todas maneras, en esta visión de Ferreira de lógica viva, esto es lógica viviente, lógica metida en la vida, creo que se están cumpliendo las dos cosas. Se está cumpliendo el razonar finamente, el argumentar finamente,
y además se apela permanentemente a estados de la sensibilidad, porque la comprensión entre los hombres no solamente es un fenómeno racional, y eso Ferreira lo tenía muy en cuenta, ¿verdad? Lo que agrega quizás Ferreira es eso, tratar de buscar el proceso psicológico en el cual solemos caer en falacias, solemos caer en errores. Vos me decís, obviamente, como que pensar mejor o razonar mejor o argumentar mejor no va a frenar un totalitarismo, pero yo creo que si uno está en democracia como estamos nosotros, felizmente en Uruguay por ejemplo, razonar mejor o argumentar mejor mejora la calidad de la democracia. Absolutamente, absolutamente, y yo creo que la democracia, y se me ocurre decir esto ahora que te escucho, ¿no? Yo creo que a la democracia le puede pasar lo mismo que a la filosofía puede ser muchas cosas, puede ser filosofía de la ciencia, puede ser filosofía jurídica, puede tener formas más intuitivas, formas más formales y esquemáticas, pero lo que nunca puede dejar de ser la filosofía es argumentación. De una manera u otra es el debate humano el que está en juego. Y la democracia puede ser muchas cosas. Puede haber una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, o de pronto hay una sola Cámara, o puede tener un presidente con tales o cuales atribuciones, pero mientras sea democracia, esto es sufragio, con garantías y además un conjunto de libertades, lo que no puede jamás ser la democracia es un lugar donde no se argumente y se debata. Es decir, que la democracia, la que llamamos democracia liberal, le quitamos el elemento del debate, la confrontación generosa de ideas, no la mera polémica que se transforma en una cosa deportiva a ver quién gana. No, la búsqueda de la verdad juntos en algún momento. Si a la democracia se le retira el entrenamiento de la gente para discutir, o sea, el acostumbrarse, el hacer la cultura del debate, creo que vamos a tener las formas de la democracia, pero no vamos a tener la democracia sustancial, ¿no? Y creo que en ese sentido la lógica viva, de la cual hoy tenemos este aniversario, esa lógica viva de 1910, creo que entre muchas otras cosas que fue, porque podemos hablar de lógica viva desde un punto de vista técnico, hablar de que de alguna manera Ferreira fue precursor de tal o cual corriente del siglo XX, etcétera, precursor a veces ignorado, porque fueron cosas que a veces se descubrieron de nuevo sin conocerlo a Ferreira. Yo podría abordarlo desde un punto de vista técnico, pero me parece mucho más interesante pensar la lógica viva como un aporte a la vida en democracia, a no tener miedo a la argumentación, a no tener miedo a los tiempos en que dialogar lleva, porque el otro es diferente y el otro también nos contesta, y cuando el otro nos contesta nosotros tenemos que hacer nuestros procesos que no son meramente lógicos, como señalaba Ferreira, sino también psicológicos, ¿verdad? Dice en el prólogo a la primera edición, Carlos Ferreira: tengo en proyecto un libro que sería positivamente útil si pudiera escribirlo algún día, y si en la realización se aproximara siquiera al ideal que concibo. Sería un estudio de la manera en cómo los hombres piensan, discuten, aciertan o se equivocan, sobre todo de las maneras cómo se equivocan. Él trata dice que va a poner muchos ejemplos tomados no de la ciencia sino de la vida corriente, de las discusiones diarias, y dice como ambición que le gustaría que después de haber leído ese libro la gente fuera algo más capaz que antes de razonar bien. Sí, y sin duda que quienes se acerquen a lógica viva van a sentir inmediatamente el efecto benéfico de alguien que parece que escribiera hace poco tiempo, porque más allá de que algunos ejemplos y algunos autores desde luego o no los conocemos o no tienen la resonancia que tienen hoy, la manera de escribir, una manera como elegante y despeinada a la vez, porque tiene todo el registro oral, la mayor parte del libro de Ferreira, sí. Claro, la mayor parte del libro de Ferreira es la versión taquigráfica de sus conferencias, ¿no? Con alguna corrección posterior de él, tienen un estilo muy, parece un profesor hablando. Exacto, cuando un profesor habla, sí. nosotros los que somos docentes sabemos que hay que repetir, porque el que te escucha puede estar distraído. Entonces Ferreira va y vuelve, a veces vuelve como en un plano superior a decir lo mismo. Entonces yo creo que eso le da una enorme, esto que decíamos del aporte de Ferreira a la democracia, en tanto si la gente dialoga y esperanza, es también una manera de pensar mejor, sentir mejor la psicología de las discusiones, pero para todo público. Ferreira no escribe para los filósofos profesionales. Ferreira hoy puede ser leído por personas de los más diferentes sectores sociales y actividades,
y creo que en ese sentido también hay que reiterarlo, así como tú recomendabas ese material que bueno, que elaboramos junto con el Centro Cultural de España. Así como tú recomendabas eso, yo recomiendo la lectura de Lógica Viva directamente porque es accesible para todo público. Yo creo que es una cultura, con una cultura liceal, yo creo que alcanza para leerlo si uno está dispuesto a, sin duda, a hacer sí, un pequeño esfuerzo y al final termina siendo muy grato, ¿verdad? Sí, en esa oralidad que está escrito el libro, digo, parece taquigrafiado de clases o de conferencias. Obviamente cuando uno habla a un público no emplea, digamos, palabras súper complejas ni construcciones de párrafos súper complejos, sino que uno va directamente a la comunicación, que es lo que le importaba a Carlos Bá-Ferreira. Agustín Courtoisí, si me aguantás un segundo, después de la pausa continuamos esta conversación sobre Lógica Viva. Con mucho gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y aunque tú me has echado en el abandono. La Embajada de España en Uruguay presenta Diego El Cigala, por primera vez en Montevideo, una de las voces de flamenco más hermosas de nuestro tiempo, dentro del marco de Sonidos de Otoño. Tiene lágrimas negras como mi vida. Diego El Cigala, jueves 22 de abril, hora 21, Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en venta por Red UTS, Red Pagos y en la boletería del teatro. Financia Visa. Apoyan Ministerio de Turismo e Intendencia Municipal de Montevideo. Es un auspicio cultural de Radiodifusión Nacional Sodre. Contigo me voy tan y aunque me cueste morir. No pierda la última oportunidad de formar parte de una experiencia única en el Teatro Solís. Lo invitamos a vivir la ópera internacional en alta definición con el estreno de Armida el 8 de mayo a las 14 horas. En diferido desde el Metropolitan Opera House de Nueva York con subtítulos en español. Última función de la temporada del mayor evento artístico del año. Localidades limitadas en la boletería del Teatro Solís. Es una presentación de la Fundación Amigos del Teatro Solís y Punto Ogilvy con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Baxter. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Agustín Courtoisí sobre Carlos Bá-Ferreira. Él, en un momento, te quería hacer una pregunta, Agustín. Sí. Sí, te escucho. Sí, acá en el prólogo, Bá-Ferreira, él se está pensando en el futuro y dice en un momento, obviamente sobre razonar mejor, ¿no? Dice, la revolución o evolución más grande en la historia intelectual humana, más trascendental que cualquier transformación científica o artística, será porque se trata de algo más nuevo y más general que todo esto. Es el cambio en el modo de pensar de la humanidad, de independizarse esta de las palabras. Se ha confundido mucho el lenguaje con el pensamiento y se habrían aplicado a propiedades y relaciones de aquel. Obviamente eso tiene que ver con el tema el tema del lenguaje y del pensamiento, el tema de separar lo que son el pensamiento de las fallas del lenguaje. Pero él habla de eso y piensa que en algún momento se va a mejorar, digamos, esta forma de pensar, de argumentar. Yo presiento, llega a decir, algún gran descubrimiento práctico que nos enseñará procedimientos para pensar mejor. Uh-huh. ¿Qué te parece eso? Digo, porque a mí me pareció como de un gran optimismo, ¿no? De 1910. Y es un punto en el cual Bá-Ferreira está en discordancia con buena parte
las investigaciones sobre el lenguaje que se han hecho a lo largo del siglo XX y durante este siglo, ¿no? Es un punto que te diría, yo tiendo a estar con Baferreira y en donde no lo entiendo, pienso que yo tengo la culpa y trato de entender que el viejo no tenía razón. Pero hasta Arturo Ardao, que bueno, no solamente era un gran conocedor de Baferreira, sino que supo evaluar críticamente y evaluar de modo adulto y maduro muchas de las obras de Bas. En este punto preciso de las relaciones del lenguaje y el pensamiento, Arturo Ardao justamente señalaba esto que yo digo, que no iban en esa dirección las corrientes lingüísticas, de filosofía del lenguaje, de la semiótica, de la psiconeurología o la neurolingüística. Ninguna de todas esas corrientes iba en este sentido de imaginar una percepción o modos de conocer prelingüísticos, sino más bien que es el lenguaje donde habita el ser, por decirlo con un lenguaje heideggeriano, ¿no? En ese punto Arturo Ardao lo señalaba no como una falla del maestro, sino como un punto de atención, que tal vez él tenía una postura sobre esos temas que es preciso analizar y espigar un poco más fino para entenderla. Lo que sí ha venido ocurriendo es que nuestros modos de conocer el mundo han cambiado muchísimo. El hecho de sin digamos glorificar Internet, pero el hecho de utilizar Internet y el hecho de usar hipervínculos permanentemente y derivar hacia donde en los temas y puntos donde nos interesa discurrir, es un modo de acceso sobre las temáticas que no es secuencial, no es lineal. Hoy es muy frecuente ver a los jóvenes, esto lo señalaba Juan Grompone nada menos, estudiar libros de matemáticas no leyéndolos por el principio como hacíamos nosotros, sino metiéndose por cualquier parte, de alguna manera hallando el sentido. La simultaneidad de las percepciones, cuando una persona está chateando con alguien por internet, contestando un mensaje de texto y de pronto mirando una señal en una máquina al lado a ver si se terminó de copiar un determinado software o una determinada película, esa simultaneidad de las percepciones, que si las quisiera poner en palabras les llevaría mucho rato. Cuando tú vas a un ciber y ves chicos a veces muy humildes pasarse los piques, los trucos para jugar mejor a los juegos de computadora, seguramente ninguno leyó ningún manual. No está claro, y con las ceibalitas lo mismo, ¿no? Pero ni hablar, eso está desarrollando formas laterales de aproximación a la real, y no solamente en un sentido cognitivo, sino también en un sentido lúdico, y en este sentido es donde tal vez lo de Baferreira se le pueda encontrar un lugar más apacible y menos controversial respecto de otras corrientes sobre el lenguaje. Es una experiencia de todos, de tener experiencias que no podemos nombrar, y de repente leemos un gran escritor y decimos, acá está, esto era lo que yo sentía. Es objeto de largas polémicas. Está muy bien, disculpame Agustín, sí, está muy bien este ejemplo que acabas de decir, porque me parece que todos hemos experimentado cosas que hemos experimentado y que no las podemos poner en palabras, y que cuando la vemos en una obra literaria decimos, esto es lo que a mí me pasaba, o algo similar a esto. Y eso es la diferencia entre el psiqueo, ¿no? Lo que dice Baferreira, ¿no? El pensamiento, la corriente de pensamiento. O sea, no decimos todo lo que pensamos, y ni siquiera pensamos todo, llega a pensamiento concreto todo aquello que es el psiqueo afectivo, esa forma de pensar, digamos, de fluir la mente. Claro, el psiqueo es algo mucho más complejo que el mero lenguaje de un idioma que nos tocó en suerte hablar, como el idioma español o el inglés, etcétera, ¿no? Creo que el concepto de psiqueo es muy importante para Ferreira, ¿no? Porque nos abre, yo diría, todos los poros a recibir de la realidad todos los registros y todas las señales posibles. Y además de preservarnos, sea cuales fueran nuestras filosofías del lenguaje o nuestros conocimientos científicos sobre el lenguaje, la lectura de Ferreira nos enseña a preservarnos respecto de cómo el lenguaje nos domina. O sea, nosotros discutimos de cualquier tema, se arman dos polos de la discusión, y parece que estamos forzados a elegir entre los polos presentados como únicos para decidir sobre un asunto. Caemos prisioneros de las palabras. Quedamos prisioneros. Bueno, Nietzsche ya decía, ¿no? Cada palabra es un prejuicio, ¿no? Creo que la lectura de Ferreira, incluso cuando el puerto al cual arriba uno pueda discrepar,
todo el camino que hace para llegar a ese puerto es tan rico, es tan estimulante, es tan tonificante, que yo creo que vale la pena, más allá de que coincidamos, bueno, podamos decir que hoy la lingüística o la filosofía del lenguaje ya no transita la senda que en aquel entonces señalaba Ferreira, pero alguien que nos enseña a preservarnos de los esquematismos del lenguaje me parece que está haciendo una tarea notable. Por hablar de un capítulo de Lógica Viva, sí, que nos quedan, que por algo él empieza con errores de falsa oposición, o sea, la tendencia que tenemos toda una gran parte a plantear teorías, opiniones, observaciones como opuestas cuando no lo son. Claro, por ejemplo, él cita el caso en ese capítulo que tú mencionás, tomar por contradictorio lo que en realidad es complementario, de dos autores que discutían acerca de cómo surgieron realmente las nacionalidades latinoamericanas. Entonces un autor sostenía que por alguna razón se formaban las ciudades, y fueron las ciudades las que terminaron generando las naciones. Y otro autor lo confrontaba diciendo, no, en realidad hay razones geográficas, hasta geológicas, de las nacionalidades, que empiezan por la delimitación de los perímetros nacionales, hasta razones productivas. Y entonces Ferreira decía, lo sorprendente de este caso, porque él siempre toma ejemplos de los diarios, ejemplos de las discusiones cotidianas, lo sorprendente de este caso es que ninguno de los autores se tentó, como hubiera sido lo normal, lo esperable, por decir, no son las ciudades, es la geografía, y el otro contestar, no es la geografía, son las ciudades, porque si demuestro que no son las ciudades, entonces es la geografía, y a la inversa. No, los dos autores que confrontaban se mantuvieron en un espíritu de mostrar los mejores argumentos que habían en pro de las preferencias de cada uno, sin negar lo que decía el otro. Tal vez hubieran terminado en un casi acuerdo, o con diferencia de matiz, donde uno podría haber dicho, bueno, yo creo que fueron principalmente las ciudades como elemento organizante, ¿no? Y sin desconocer el papel de la geografía, y el otro a la inversa. Ese es un caso excepcional, dice Ferreira, porque lo normal es que cuando alguien se enamora de una tesis, de una causa, cree que es la única causa. Y aparte se adhiere a una tesis, y ahí el contradictor adhiere a otra tesis, y los dos ensalzan sus tesis respectivas, pero lo que planteaba es que estaban hablando de cosas que no eran contradictorias, sino que eran complementarias, ¿no? El tema siempre de, y eso es como un reflejo que tenemos los humanos, y yo, leía Lógica Viva y leía otras cosas sobre los críticos y las críticas de arte de Ferreira, y que ya lo había leído, digo, pero ¿cómo caemos igual en esos hábitos de error, ¿no? O sea, de discutir mal. Sí, tenemos como algo así como estereotipos para discutir, ¿no? Es o una cosa o la otra. Claro. Incurrimos también en falsas precisiones. Los textos de economía suelen incurrir en falsas precisiones, porque a veces dar el numerito del PBI parecería que me está dando toda una realidad. Desde luego que el economista profesional sabe manejarlo, y cómo comparar los países, y bueno, tenés el PBI per cápita, por ejemplo. Pero de ahí vienen los ambientalistas y dicen, no, usemos el IPG, es el índice de progreso genuino, descontando el daño que se le hace al ambiente por parte de las economías de producción capitalista. Pero entonces, tenemos como una predisposición a optar por una cosa o la otra, tenemos una tendencia a pedir el numerito, como si el numerito no fuera, por supuesto que no hay que prescindir de los números en ningún ámbito de la pero sobre todo un amigo mío que me gusta mucho a Ferreira siempre plantea esta muletilla cuando hay dos personas que están discutiendo. Él decía, bueno, pero eso no es excluyente, ¿no? Entonces, solamente con esa muletilla, eso no es excluyente, te hace pensar si lo que estás diciendo, si efectivamente es o no es excluyente, o sea, si se puede incluir en lo otro. Yo aconsejo que hacerlo porque es realmente... Sí, sería como un hábito... Desarman todas las discusiones, el 90%. Generarse un tic para contrarrestar lo otro, ¿no? O sea, una especie de antídoto. Exacto. Declarar cada tanto que no es excluyente seguramente va a garantizar... O preguntar en voz alta, ¿pero eso es excluyente o no es excluyente? Claro, es una muy buena pregunta, lo cual no significa que no haya cosas que sean contradictorias. Obvio. Siguen existiendo las cosas contradictorias. Pero fíjate, y por mencionar un capitulito más de Lógica Viva, un capítulo de esos títulos que desalientan a los estudiantes o a los lectores que son profundos lectores de otras disciplinas, pero no se han arrimado todavía a la filosofía. El capitulito de cuestiones explicativas y cuestiones normativas. Ese capítulo es de una utilidad extraordinaria. Fíjate vos, una cosa es determinar cómo es el mundo, como, no sé, por ejemplo, si tenemos petróleo en la plataforma marítima,
si hay hierro en tal localidad del Uruguay y eso justifica costo-beneficio para hacer una inversión empresarial. Eso es cómo son las cosas. ¿Hay X o no hay X? ¿El paciente tiene fiebre o no tiene? Eso hace que la palabra verdad o la palabra solución a ese tipo de cuestiones tenga un determinado sentido. Por ejemplo, averiguar si existe una tal sustancia o un tal mineral en determinada zona. Ahora, las otras cuestiones, las cuestiones que se llaman normativas, son cuestiones de conveniencia. Decía Ferreira, yo debo viajar a Chile. Bueno, lo puedo hacer en tal medio de transporte o en tal otro medio de transporte. En el caso de los problemas de conveniencia, o sea, no en el caso de cómo son las cosas, sino de cómo hacer las cosas, se plantean siempre ventajas y desventajas. Y cuando nosotros confundimos los dos problemas, estamos complicando mucho las cosas. Porque nunca un problema normativo admite una solución perfecta. En cambio, en las cuestiones explicativas, teóricamente al menos es posible la solución perfecta. Entonces, cuando yo me pregunto, bueno, ¿es mejor que intervenga el Estado? ¿Es peor? ¿Cuál es la solución a la cuestión social y a la economía? ¿La intervención del Estado? Bueno, que intervenga el Estado, primero una cuestión de grado, ¿hasta dónde? ¿En qué áreas? Bueno, una vez que definamos en qué grado, cuál es el grado de intervención, bueno, esto va a tener ventajas y va a tener desventajas. Y si alguien señala, bueno, yo soy partidario de la intervención del Estado, pero hasta este punto. Reconozco, sin embargo, que esto tiene tales o cuales desventajas. Bueno, parece que alguien que declara eso es un flojo que ya está resignando de antemano su postura frente al interlocutor. En realidad está planteando correctamente los temas, porque se trata de un problema de hacer, un problema de conveniencia. No es lo mismo que cuando estamos tratando de determinar si hay petróleo, si hay oro, si hay hierro. Entonces, ese capítulo es extraordinario, porque la noción de el concepto que le damos a la palabra verdad, la acepción que le damos a la palabra verdad, la palabra solución, varía, es la misma palabra, y sin embargo la palabra solución quiere decir una cosa muy diferente en cuestiones normativas, que tienen siempre ventajas y desventajas, que en cuestiones explicativas, donde hay una respuesta teóricamente posible al menos, ¿no? Sí, en el primer caso las soluciones siempre son, digamos, graduales o aproximativas. En el segundo caso, que es más en el terreno de lo ideal, uno puede encontrar la solución, digamos, no perfecta, pero redonda, ¿no? Y contentarse con eso, zanjar la discusión. Agustín Courtoisí, te tengo que dejar, pero te tengo que agradecer que hayas participado aquí en La Máquina de Pensar para abrir esta semana dedicada a Lógica Viva. Quisiera hacer una pequeña recomendación para los que se hayan entusiasmado con Más Ferreira, no por lo que podamos haber dicho nosotros. Si alguien encuentra en alguna librería de viejo o en Tristán Narvaja la edición crítica de Lógica Viva con estudio preliminar de Jorge Liberati y con un texto cuidado por Sara Ferreira, es una edición estupenda de Lógica Viva. Por supuesto, la edición de homenaje de la Cámara de Representantes es extraordinaria también, pero la ventaja de esta edición crítica de Liberati es que tiene un precioso índice analítico, bueno, un extraordinario estudio preliminar. Creo que sería una muy buena manera de ingresar al maestro de conferencias, al pensamiento del maestro de conferencias y a Lógica Viva en particular, ¿no? Muy bien, Agustín Courtoisí, te mando un abrazo y gracias por estar acá. Hasta muy pronto. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, muy bien, estamos aquí en La Máquina de Pensar. Habíamos comenzado a hablar durante esta semana, vamos a hablar de Carlos Bá Ferreira, de la lógica viva, y también vamos a hablar de la lógica zombie, vamos a hablar de los zombies, pero eso más adelante. Ahora queremos hablar de poesía visual. Le estamos dando la bienvenida a Ricardo Boglioni. ¿Cómo andás, Ricardo Boglioni? Muy bien, gracias. Buenas noches. Ricardo es un académico en letras italiano, radicado en Montevideo, en donde ejerce el periodismo, la docencia y la poesía visual. Su flamante obra se llama Ritmo D y está basado en otro libro, el de Camerón, de Giovanni Boccaccio. Ritmo D es el libro... Ese es el libro ese, sí. Que estábamos hablando. Que salió el año pasado, sí. Sí. Ricardo, todo vino porque publicaste un artículo en La Pupila, es una revista que nosotros recomendamos fervorosamente, una revista de circulación gratuita por los centros culturales, ya saben, la dirige Oscar Roca. La Pupila no solo se distribuye por centros culturales, sino que generalmente aborda, tiene bastante amplio el criterio para abordar todo el tema visual, de arte visual. Sí. Y en este caso dieron cabida a un artículo tuyo, Poesía Visual Uruguaya,
todavía, o sea, se habla de dos autores que yo desconocía en absoluto, yo no tenía ni idea de que existían. Creo que sí, la mayoría de la gente conozca, y yo también hasta hace poco tiempo. Pero... Y estabas investigando, se trata de dos autores que se llaman, a ver cómo se llaman. Uno es González Barbé y el otro Luis Bueno. Luis Bueno. Sí, son dos autores, como se decía, desconocidos. Sin embargo, publicaron unos cuantos libros, 3 libros Luis Bueno y 4 o 5 libros, porque un libro no lo pude ni ver, pero creo que exista, González Barbé. Y los dos nacidos a fines del siglo XIX. Y en el caso de González Barbé, un escritor de cuentos gauchescos, y de poesía también, de ambientación gauchesca. Sí. Y en el caso un caso un poco más raro de Luis Bueno, él escribió un primer libro que no pude ver, no está en la Biblioteca Nacional, no está en ningún lado, escrito en portugués. En portugués. Supuestamente poesía. Y otro libro de crítica donde habla un poco de la situación literaria de la Montevideo de los años 20, y luego el libro donde se encuentra esa famosa poesía, la canción ignota. Aclaremos una y otra vez, digo siempre es bueno aclarar para los amigos de la máquina de pensar, que cuando hablamos de poesía visual hablamos de esa poesía que está a medio camino, digamos, entre la palabra y el dibujo, o es un libro pero de repente no consta de palabras, o es un libro que está en el borde, digamos, en el intersticio entre lo que es la poesía escrita con palabras y lo que es la pintura. Lo visual, claro. Lo visual. Se habla de intersemiótica o de mezcla de géneros, porque claro, se da poesía visual cuando la palabra tiene una connotación visual o está relacionada con algún dibujo o hay un juego tipográfico. Y en este caso vos rescatás a dos autores primero que, bueno, para mí eran totalmente desconocidos. Incluso en el artículo se establece que quizás no fueran muy buenos como poetas. No, decisamente no. En el caso de Bueno, el libro donde se halla esta canción ignota es una colección de 17 poesías de amor, tema de amor, poesías bastante malas, pero claro, cuando aparece esa canción ignota todo cambia, porque es un tipo de poesía que yo me atrevo a llamar conceptual, porque siendo una canción ignota, el poeta que hace no usa palabras, sino puntos de suspensión, entonces habla de lo ignoto del título, pero claro, el lector no puede llegar a... O sea, no hay letras, hay solamente puntos, y en algún momento, o sea, puestos como si fueran frases, esos puntos suspensivos, digamos, a lo largo de las frases, claro. Y en algún momento hay signos de o exclamación, de admiración, o signo de interrogación. De interrogación, exactamente. Que uno presupone que haya una pregunta y que tal vez una respuesta, pero todo queda suspendido. ¿Por qué hablo de poesía conceptual o escritura conceptual? Porque claro, la idea que una canción ignota, ¿no? Permanezca ignota al lector, es un acto conceptual. O sea, la idea de la poesía es más importante de la poesía misma, ¿no? Que es un poco todo el refrén del arte conceptual en general. Y vos planteás que hay un antecedente ahí, hay muy poco antecedente. Hipólito Nievo, en Partendo per la Sicilia. Sí, que también es un poema, o sea, Hipólito Nievo es un autor conocido en la historia literaria italiana, pero sin embargo este poema no lo es, y fue publicado en 1861 y luego republicado un siglo después, o sea que se perdió también en la memoria por lo menos, y también es un poema constituido por puntos que termina con un punto de interrogación, o sea visualmente son similares, muy similares. ¿De qué año es, discúlpame, Luis Bueno, la canción ignota? 1928. 28, es del 28. Y esto es importante porque
Claro, estamos hablando ¿Y la de Nievo, la de italiano Hipólito Nievo? De 1861. Ah, es mucho antes, claro, 1861. Sí. Claro. Además, la poesía de Nievo es más un divertissement, ¿no? Porque también lo que falta es la referencia, ¿no? Entre el título y... O sea, no es directa. Ajá. Mientras la canción ignota... Está claro, sí. E incluso yo me imaginé, digo, es parte del lector imaginarse, ¿no? Pero yo me imaginé que en ese libro malo de poesía donde él le va hablando a la amada con poemas, hay un poema, que es la canción ignota, que solamente son puntos suspensivos y como que algo le está diciendo también. Claro, ¿no? y que casi termina el libro porque luego sigue otra poesía normal en donde el poeta, deja de cantar a la amada y como pide a Dios un descanso, ¿no? Ese es Luis Bueno y esa es la canción Ignota, que está obviamente en este artículo que estábamos mencionando, Poesía Visual Uruguaya Todavía Adenda, de Ricardo Boglione. Después hay otro antecedente, otra poesía de González Barbé, que también es de la década del 20. Es del 1924. 1924. Eso salió en una revista argentina, que salió en Buenos Aires, una revista bastante rara que se llamaba Acción Femenina, dirigida por una tal Luisa Ferrer, una revista teosófica y protofeminista, se podría decir, porque muy preocupada por la cuestión femenina desde el principio del siglo XX, donde en el número del febrero de 1924 aparece una poesía de González Barbé, que no era poeta, porque los libros que sacó, o por lo menos los que conocemos, son cuentos, son prosa. Pero acá escribe una poesía y lo particular es que es una poesía, la que se llama una poesía figurada, un caligrama, en donde las líneas que componen la poesía reproducen la silueta, dibujan el objeto de la poesía misma. El objeto a que se refiere la poesía, el objeto poético, el objeto de la poesía, que es el alcohol, la copa, está dibujado por las mismas líneas de la poesía, que es algo que tiene una tradición larguísima. Los griegos ya empezaron, y que en Uruguay tiene un exponente de gran relieve, que es Acuña de Figueroa, que es el autor, creo, a nivel mundial que más escribió poemas de figuras o tecnopaeña, como se llaman tecnopaeña, o no se habla también de caligramas, o de caligramas, claro. El nombre caligrama surgió con Apollinaire, entonces alrededor de 1918, 19. Y también en esta poesía que tiene una forma de copa, ¿no? La primera letra de cada uno de los versos también va formando una frase, en este caso, alcohol, tú eres la miseria. Que es donde se refiere a la poesía, ¿no? Al alcohol, a la copa, ¿no? Sería un título, formaría un título, porque la poesía es una poesía en contra del alcohol, y de los efectos dañinos, etc. Pero digo, la poesía es en contra del alcohol, tiene una forma de copa, y la primera letra de cada uno de los versos genera un título o genera un mensaje que es alcohol, tú eres la miseria. Claro, claro, que es un acróstico, técnicamente hablando es un acróstico, y el mismo Acuña de Figueroa escribió muchos acrósticos y también caligramas. O sea que la operación de González Barbé puede ser un homenaje a Acuña de Figueroa, pero con una variación, porque Acuña de Figueroa, cuando escribe sobre copas o botellas, lo hace casi siempre hablando bien del autor, ¿no? mientras en nuestro González Barbé tiene como una más va condenando, social, ¿no? Incluso estaba bajo un título que obviamente debe ser de la revista. La gente de la revista le puso prosa al buen pensar, obviamente es como que es un buen pensamiento, se plantea la poesía, ¿no? Claro, es un realista. Por lo que vos planteas, entonces, la poesía
si bien obviamente es poesía visual de González Barbé, por todo lo que acabamos de decir, no generaría o no innovaría tanto como la de Luis Bueno, ¿o no? Exactamente, porque la poesía de Gonzalo Barbé se puede insertar cómodamente en una tradición, mientras que la poesía de Bueno no, es algo bastante inusual a nivel literario. Hay otro precedente de 1905, de Christian Morgenstern, que es un poeta alemán, que compone una poesía que se llama Canto Nocturno del Pez y que está formada por los signos que se usan para demarcar las vocales largas y breves. Y entonces algo que no se puede leer, ¿no? Un poco como los puntos. Genera un poco como también un efecto de olas, ¿no? Claro, y que también como la canción ignota tiene un impacto visual bastante fuerte. Sí. Tiene que ver y no tiene que ver. Estábamos hablando fuera del micrófono de la poesía de Ernesto Cristiani, un libro de estructuras que sacó creo que en 1960 y que nunca se había reeditado y que hace 2 años reeditó Maca, la editorial Yao Gurú. A mí me impresionó mucho y hay un momento en que él habla, por ejemplo, del sol y dice sol, dice mar, como que el mar, las M del mar, de las 3 M, son las olas y el sol se refleja en otro sol que hay abajo que dice lo mismo. Sí, ahí están las palabras. Hay otra página, si no me equivoco, donde hay luna, espejo, luna, entonces el espejo sería la repetición de la palabra luna con el espejo en el medio, sería la luna en la laguna o en el mar que se refleja en el mar. Y sí, el libro de Cristiani es un libro muy importante, sin embargo no es conocido casi para nada, en el marco de la poesía concreta y visual a nivel internacional, porque sale en 1960, cuando recién en Brasil el grupo Noigandres había empezado con la poesía concreta. Y no se conocía en Uruguay todavía. Y no había llegado a Uruguay. Era de circulación muy así restringida. Él, incluso el propio Cristiani, no se atreve a llamarlo poesía y le llama estructuras. Sí. Y hay unos textos donde están las primitivas poesías, que son unas poesías bastante normalitas y yo diría no son muy buenas, pero a la base de quitar fue generando... Fue un labor de sustracción justamente, ¿no? Como él explica en una nota, que salió, claro, ahora en la reedición del libro, porque el libro cuando salió no tenía nada más que el nombre, título y las 55 palabras que lo componen, y con un promedio de 1 o 2 palabras por página, ¿no? Entonces es un libro muy inusual, muy raro, ¿no? En el panorama. A mí me pasó, por ejemplo, cuando lo leía, digo, como lector, eso lo digo, que uno se queda, va buscando las palabras y como son tan, te generan ese efecto, ¿no? De tratar de imaginar, bueno, el mar, el sol, la luna, ¿no? Claro. En un momento gira uno la página y se encuentra con una página en blanco y uno empieza a mirar la página, ¿no? Sí. El juego... La textura de la página, después de girar la página y hay otras palabras y hay todo un efecto que él va logrando de páginas en blanco, pequeñas palabras, ¿no? Exactamente. El rol del blanco en la poesía visual en general, del blanco de la página, digo, es fundamental y empieza con Mallarmé cuando en 1898 publica El golpe de dado jamás abolirá el azar, ¿no? Que es como el primer libro de poesía visual moderna, ¿no? Para terminar, y Ricardo, donde el blanco tiene un rol central. Ricardo, vos como observador, digamos, de la poesía uruguaya y de la poesía visual, ¿existe la poesía visual uruguaya? ¿Te parece que es un movimiento fuerte o en comparación, por ejemplo, con Italia? ¿Cómo la ves? Sí, claro. Ahora tiene una historia importante, nombrar Padín, nombrar todo, o sea, Clemente Padín, Clemente Padín es uno de los poetas visuales más importantes a nivel mundial, y tiene pero varios libros importantes, el de Cristiani, hay un libro de Amanda Berenguer, Composición de lugar, de mediados de los 70, que es muy importante, y tiene varias personas que se dedican a la poesía visual. No sé si hay un grupo como hubo en Italia, y hay en Italia todavía, con
temáticas comunes. Como hubo en Brasil en su momento también. Brasil, en varios lugares del mundo. Pero a nivel de personalidades y libros, sí, Uruguay tiene una buena tradición. Capaz que lo que pasa es que los poetas, algunos incursionan, pero con poesía.